A lo largo de la historia, prácticamente todas las tradiciones espirituales han hablado de un estado extraordinario de conciencia al que muy pocos seres humanos han logrado acceder. Los antiguos egipcios lo asociaban con la unión de los principios divinos del universo. Los filósofos griegos hablaban de la contemplación de la verdad absoluta. Los gnósticos lo relacionaban con la recuperación del conocimiento perdido sobre nuestra naturaleza real. Los místicos de distintas culturas lo describieron como un despertar tan profundo que transforma por completo la manera en que una persona puede percibir la realidad. Sin embargo, existe una pregunta que rara vez nos detenemos a analizar. ¿Qué ocurre realmente cuando el ser humano despierta por completo? Y no estamos hablando de adquirir más información, leer más libros o acumular conocimientos espirituales. Hablamos de un cambio radical de la percepción de la existencia. Un punto en el que la conciencia deja de identificarse exclusivamente con el cuerpo, la personalidad, las creencias y la historia personal para comenzar a reconocerse como parte de algo mucho más vasto. Desde la perspectiva gnóstica, el ser humano vive una especie de sueño de separación. Cree estar aislado del resto de la vida, separado de la naturaleza, de los demás seres humanos e incluso de la fuente que dio origen a toda existencia. La conciencia ordinaria interpreta la realidad como una colección de objetos independientes, mientras que la conciencia despierta comienza a percibir conexiones donde antes solo había fragmento. Lo que cambia no es únicamente la forma de pensar, sino la manera misma de experimentar el universo. Las escuelas iniciáticas enseñaban que el despertar auténtico no consiste en escapar del mundo, sino en comprenderlo desde un nivel superior de percepción. La realidad deja de verse como una sucesión de eventos aleatorios y comienza a revelar patrones, sincronías y relaciones que antes permanecían ocultas. Aquello que parecía caos empieza a mostrar una arquitectura invisible. Lo que parecía separado comienza a manifestarse como parte de la misma totalidad. La metafísica ha sostenido durante siglos que la conciencia humana posee distintos niveles de desarrollo. En los estados más densos predominan el miedo, la competencia, la supervivencia y la identificación con el ego. Conforme la conciencia se expande, aparecen la compasión, la comprensión, la coherencia interior y una percepción más profunda de la unidad. El despertar completo representaría el punto en el que la conciencia deja de operar desde la separación y comienza a hacerlo desde la integración. Es precisamente aquí donde muchas tradiciones convergen. Aunque utilizan nombres diferentes, describen una misma experiencia fundamental, los sabios de Oriente hablaron de iluminación. Los gnósticos hablaron de gnosis. Algunos místicos la llamaron la unión divina. Los hermetistas la relacionaron con la realización de la naturaleza superior del ser. Y en Occidente, una parte de este conocimiento fue preservada bajo un concepto que con el tiempo adquirió profundas implicaciones espirituales: la conciencia crística. La conciencia crística no debe entenderse únicamente como una referencia religiosa ni como una creencia particular. En su interpretación más profunda representa un estado de conciencia en el que desaparece la ilusión de la separación entre el individuo y la totalidad. Es la capacidad de percibir la presencia de lo divino en uno mismo, en los demás seres humanos y en toda forma de vida. No se trata de una adoración externa, sino de una transformación interior que modifica radicalmente la forma de relacionarse con la realidad. Cuando la conciencia alcanza ese nivel, el miedo pierde gran parte de su poder. La necesidad constante de validación comienza a desvanecerse. La búsqueda obsesiva del control se debilita. Surge una comprensión más amplia del propósito, de la responsabilidad personal y de la conexión con el conjunto de la existencia. La persona continúa viviendo en el mismo mundo, pero ya no lo observa desde el mismo lugar. Quizá por eso, los grandes iniciados de distintas épocas insistían en que el conocimiento más importante no se encuentra en templos, bibliotecas ni escuelas ocultas. Se encuentra dentro del propio ser humano. El viaje espiritual más profundo no consiste en describir o descubrir algo externo, sino en recordar aquello que siempre estuvo presente. Porque tal vez, hermanos y hermanas, el verdadero despertar no sea convertirse en algo diferente. Tal vez eso sea recordar lo que hemos sido desde el principio y reconocer la chispa de conciencia que habita detrás de toda forma, de toda experiencia y de toda vida. Tal vez ese estado de unidad, lucidez y comprensión sea precisamente aquello que tantas tradiciones intentaron describir durante miles de años bajo diferentes nombres. Por eso, hoy es importante entender el significado de la conciencia crística.